Vamos a explicar la gestión de memoria en Linux. Empezamos con Linux. Vemos acá Linux. Empezamos con una pequeña introducción del tema. Hablamos de que la memoria es uno de los recursos más valiosos que gestiona el sistema operativo. Uno de los elementos principales que se caracterizan un proceso en la memoria que utiliza. Es típicamente una memoria de acceso aleatorio. Es típicamente una memoria de acceso aleatorio RAM, cuyo tiempo de acceso es mucho más pequeño que el de la memoria secundaria, que son los discos duros y las máquinas en red. El sistema operativo debe administrar toda la memoria física y asignarla tanto a los subsistemas del núcleo como a los programas de usuario. Cuando el sistema arranca, el núcleo reserva. Ojo, cuando el sistema arranca, el núcleo reserva parte de la memoria principal para su código y sus estructuras de datos estáticas. Entonces, aquí estamos hablando de una pequeña introducción de lo que es el concepto de memorias. La memoria principal. ¿Cómo interactúa la memoria principal física? Hablando aquí de Linux, de este sistema operativo. Esta está lógicamente separada de la de cualquier otro procesador del sistema. Un proceso no puede ascender al espacio de memoria asignado a otro proceso, lo cual es impredecible para la seguridad y estabilidad del sistema. Aquí vemos en la diapositiva el núcleo del kernel, lo pueden observar. Nos habla sobre cómo interactúa. A ver, el direccionamiento. El direccionamiento es una parte importante de la gestión de memoria, puesto que influye mucho en la visión del mismo por parte de un proceso, como en el aprovechamiento del hardware y el rendimiento del sistema. En Linux, además, un proceso tiene dos espacios de memoria. El espacio de memoria del usuario, único para ese proceso, y el espacio de memoria del kernel, idéntico en todos los procesos. Nos dicen que una gestión de memoria, ¿cuáles son los objetivos del sistema de gestión de memoria? A ver, ofrece a cada proceso un espacio lógico propio. Proporciona protección entre procesos. Permite que los procesos compartan memoria, dan soporte a las distintas regiones del proceso y maximizar el rendimiento del sistema. Proporciona a los procesos mapas de memorias muy grandes. Entonces, esta conceptualización que estoy dando son los objetivos del sistema de las memorias. El espacio de direcciones de un proceso. Los espacios de direcciones involucrados en la gestión de la memoria son de tres tipos. Son de espacios de direcciones físicas, espacios de direcciones lógicas y espacios de direcciones lineales. En la unidad de manejo de la memoria, ¿cuáles son las funciones de esta unidad de manejo de memoria? Primero, convertir las direcciones lógicas emitidas por los procesos en direcciones físicas. Comprobar que la conversión se puede realizar, la dirección lógica podría no tener una dirección física asociada. Comprobar que el proceso que intenta acceder a una cierta dirección de memoria tiene permisos para ellos. Aquí nos hablan de los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas de la gestión de la memoria? Es la parte del núcleo responsable de gestionar la memoria principal, ¿ya? E interactuar fuertemente con la unidad de administración de memoria que funcionalmente se sitúa entre la CPU y la memoria principal. Esto es una pequeña definición de lo que es el subsistema de la gestión de la memoria. ¿Cuáles son las características? Primero, decide qué proceso reside en memoria principal, al menos una parte. Maneja parte del espacio de direcciones virtuales que han quedado fuera.
Controla la cantidad de memoria principal. Gestiona el intercambio de procesos entre memoria principal y memoria secundaria o dispositivo de SWAT. Otras características del subsistema. También ofrece el proceso más memoria de la que hay físicamente disponible y se emplean las técnicas de SWAT, PIN y paginación por demanda. Aprovecha la memoria mediante técnicas mapeados de ficheros sobre memoria. En general, mejora el rendimiento del sistema mediante diversas técnicas a la hora de asignar o liberar memorias. ¿Y qué podemos decir de la paginación? Cuando se crea un proceso, puede en principio utilizar todo el espacio de usuario de 2 GB menos de 128. Este espacio se encuentra dividido en páginas de tamaño fijo y cualquiera de las cuales se pueden cargar en la memoria principal. ¿Cuáles son los estados de las páginas? Son 3: los disponibles, las reservadas y las asignadas. Las disponibles, páginas que no están actualmente usadas para este proceso. Reservadas, conjunto de páginas contiguas juntas que el gestor de memoria virtual separadas para un proceso, pero que no se cuentan para la cota. Y las asignadas, para las cuales el gestor de la memoria virtual ha reservado espacio en el fichero de paginación. No existe, creo que la máxima son 6. Creo que pidan, de pronto yo estoy equivocada. Pues si buscan Estados Unidos, accesibles, para poder comprar accesibles. Eso no existe. ¿Cómo así? Bueno, seguimos. La paginación, la distinción entre memoria reservada y asignada es muy útil debido a que minimiza la cantidad de espacio de disco que se deben guardarse para un proceso en particular, manteniendo espacio libre en disco y para otros procesos. Además, permite que un hilo o un proceso declare una petición de una cantidad de memoria que puede proporcionarse rápidamente si necesita. Estos son conceptualizaciones y conceptos de la paginación. Conclusiones, ¿qué podemos llegar? Hemos visto que Linux hace uso de las ventajas de la segmentación y de los circuitos de paginación de los procesadores i386 para traducir direcciones lógicas en direcciones físicas. Podemos también decir que alguna porción de RAM está permanentemente asignada al kernel y utilizada para almacenar el código del kernel y estructuras de datos estáticas del mismo. La restante parte de la RAM se denomina memoria dinámica, o sea, lo que queda. Y este es un recurso muy valioso y necesitado no solo por los procesos, sino también por el propio kernel. Otra conclusión, de hecho, el rendimiento global del sistema depende fuertemente de cómo se gestiona la memoria dinámica. Por tanto, todos los sistemas operativos multitareas actuales tratan de optimizar el uso de la memoria dinámica, asignándola solo cuando es estrictamente necesaria y liberándola tan pronto como sea posible. Entonces, estas son las conclusiones que se pueden dar dentro del sistema operativo Linux y estas son conceptualizaciones, características de cómo se realiza esa gestión de memoria en este tipo de sistema operativo